Bienvenidos a La Macro en la Mira, una producción original de Demos, Centro Cultural y de Estudios, con Ignacio Truco y Mariano Cubertino. En este podcast mensual desentrañamos las cifras claves de la macroeconomía argentina y analizamos cómo las políticas recientes impactan nuestras vidas. ¿Qué secretos esconden las tendencias recientes? ¿Cómo impactan realmente las políticas implementadas? Acompáñanos y descubrí lo que hay detrás de los números. Bueno, buenas tardes, buenos días. Uno nunca sabe muy bien cómo saludar con esto, Nacho. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, Mariano. ¿Vos? ¿Contento? Contento, sí. Muy bien. ¿Una buena semana? Arrancando la semana, sí. A pleno. Bueno, arrancando un nuevo podcast. En realidad, una nueva edición. Arrancando nuevamente con Argentina para arriba, Nacho. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque volvimos a la Fórmula 1. Mirá. ¿Estabas al tanto o esta se te escapó como en los Juegos Olímpicos y el Mundial? Estaba al tanto, no con mucho detalle, pero sé que hubo un corredor. ¿Quién es el piloto? Colapinto. Bien. ¿El nombre? No. Ya, bueno. De pila se me pasa. Ya es mucho. Franco Colapinto. Franco. Después de casi 20 años volvemos a tener un piloto en la Fórmula 1 Argentina. ¿Sabés quiénes son sus sponsors principales? No, pero me interesa. Bizarrap. Ah, la pirinola. Esa no la tenía. No, es nuevos sponsors, cambió. ¿Quién más está, sabes? Bueno, Globan, Globan, claro. Quilmes. Quilmes. Hay publicidades clásicas. Sí, sí. Quilmes es un Sí. clásico de la Argentina. Pero ¿qué cambia, me puedes decir de Bizarrap? Es raro. Incluso Globan es raro, porque ya es una empresa nueva con otra característica. Pensá vos en las viejas publicidades automovilísticas, ¿no? ¿Quiénes eran? Las marcas de cigarrillo. De cigarrillo, ¿no? John Pleasure Special. Incluso en esa época, tranquilamente, con Marlboro, con Schumacher, y estaríamos fumando en este momento. Marlboro con Senna, el Con último Senna. gran ídolo que yo por lo menos tuve en la Fórmula 1. Y además me pareció lo de Senna es impresionante, la masividad, lo popular que fue Ayrton Senna, ¿no? Tremendo. Fue un tremendo. grande. ¿Sabés quién era el ídolo de Senna? No, El otro grande que para mí tuvo la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio. es Fangio, ¿no? Sí, sí. En una ocasión Fangio le va a entregar un premio a Senna ganando una carrera. ¿Sabes lo que dijo Senna? ¿Qué dijo? Bajó del podio y dijo, no puedo estar arriba de mi maestro. Qué grande. Bueno, hay cosas que cambian, pero hay cosas que no cambian. La verdad es que hay... ¿Qué es lo que no cambia, Nacho? Bueno, vos sabés que... ¿Empezamos con las malas noticias? No, malas noticias no, depende, por supuesto, de cómo uno lo interprete, pero una de las cosas que si vos te pones a pensar, se mantienen a lo largo de la historia, son algunos ciclos, ¿no? Como ciclos que vive la Argentina, así como tiene los ciclos automovilísticos. O los futbolísticos. O los futbolísticos. Me vas a llevar de nuevo a los de la revalorización financiera. Sí, los ciclos del capital. Pero no lo hablamos el podcast pasado. Bueno, pero vamos a poner el énfasis en una cuestión particular, digamos, ¿no? En ese marco, Nacho, lo primero que yo leí del informe, Ujú. pero que en realidad es lo que leo apenas prendo la tele, veo Sí. internet o escucho una radio, es que llevamos 7 meses consecutivos de superávit. Claro, exactamente. Y lo interesante acá es que tenemos superávit, pero al mismo tiempo aumento de la deuda pública, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tranquilamente se puede hacer, de hecho lo vi en algunos debates televisivos, es que ¿por qué aumenta la deuda pública si hay superávit fiscal, ¿no? Más aún, ¿cuál es el rol que juega la deuda pública en todo esto? Y eso es un poco lo que quiere tratar el informe. Ahora, yo te sitúo en este punto y nos vamos metiendo en el informe, pero Sí. primero, hay superávit fiscal. Sí, Creo que no recordamos la última vez que tuvimos un superávit fiscal en el Estado Nacional. exacto, sí, sí. Y No, a la bueno, vez- sí, lo recuerdo. Yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Fue en la época, ¿Ah, sí? el 2003, ¿no? Del 2003 al 2008. Cuando arrancaba el proceso post-devaluación Claro. luego de la crisis del 2001. Exactamente, sí, sí. Vos pensás en el 2001, el superávit se intentó, hubo una ley de déficit cero, ¿no? Se intentó fijar por ley el superávit ¿Y fiscal. hasta qué años más o menos? No, fue muy bien hasta el 2011, 2012. Menos, ya en el 2008 creo que ya empezó con déficit. El 2008. Porque, claro, por la crisis. Vos pensás que el superávit fiscal... Yo el 2008 recuerdo la resolución 125 y las retenciones. Claro, sí, sí. Fue un momento crítico, porque hasta primero tuvimos el evento de retenciones, Y resolución. desde esa época, unos años más, Hasta hasta el la 2000. actualidad, que no podemos crecer. No, hasta el 2012 fue el punto de quiebre. El punto de quiebre. Bueno, por El unos 2012. años después del 2008. Acumulamos casi 12 años de estancamiento. Y eso es un hecho y es muy importante. Bueno, pero el superávit fiscal, ¿no puede hacer pensar que estamos en otra etapa? Yo creo que no, creo que en este contexto... ¿Por qué no? Porque la caída de la actividad fue muy grande. O sea, si vos decís, ¿por qué superávit fiscal con actividad al alza
Ahí estamos en otra etapa, que fue el 2003. 2003, 2004, 2005 tenías superávit fiscal y economía al alza. ¿Qué es lo que permitía eso? Los commodities. No exageremos temas, ¿no? Commodities al alza generaban ingresos de dólares con la toda baña, la recuperación de la capacidad ociosa que tenía la economía argentina. Y además vos tenés a la baña de ministro que deciden acumular reservas. Pagar al FMI, acumular reservas. Eso hace que la economía le ponga un freno al crecimiento. Creció más lento de lo que pudo haber crecido si hubiesen destinado todos esos dólares que entraban por commodities al crecimiento. Eso fue un poco hasta el 2008. Y después, con la salida, hasta el 2005 te diría. Con la salida de la baña, ahí hay una reorientación política más, digámoslo así, de gasto. De cuidar menos el gasto y cuidar menos el déficit fiscal y cuidar menos las reservas. Y ahí entramos en un ciclo un poco más complejo para la economía argentina. Más complejo, ¿no? Sobre todo cuando cayeron los precios de los commodities, no hubo un contrapeso. Se empezaron a usar reservas para mantener el consumo elevado. Ahora, Nacho, retomo esto y digo, bueno, pero tenemos superávit. Uh-huh. Y a la vez, al menos algunos economistas, sobre todo los economistas ortodoxos, valoran mucho o destacan mucho la caída de la deuda del Banco Central. Claro, sí. Eso. La disminución de la deuda del Banco Central como institución. Uh-huh. Sí. ¿Qué interpretación haces vos de eso y qué valor le asignás a eso? Vamos a ver, ¿para qué funciona? La pregunta es, para responder eso correctamente, ¿para qué funciona la deuda pública? ¿Para financiar el déficit fiscal? Esa sería una respuesta, lo cual es... No sería el caso. No es el caso. No es el caso ni acá ni en ningún lugar del mundo. O ha mundo. dejado de serlo, vamos a ser más precisos. Uh-huh. Desde que Milei tomó las riendas del país, la deuda pública ha dejado de financiar el déficit fiscal. Bueno, en realidad no. En realidad es así en todo el mundo. En Japón, en Estados Unidos, en Argentina. La deuda pública no funciona, no tiene por objetivo financiar el déficit fiscal. Tiene por el objetivo crear activos financieros que van al sector privado. Más que una necesidad fiscal, responden a una necesidad financiera del sector privado. Cuando vos entras en una economía estancada, o no estancada, pero que se desacelera, por ejemplo, caso Japón. Japón creció hasta 1994-95. Perdón, si erro la fecha, 91, perdón, creo que es el 91. Y Japón de ahí, el 91, sí, efectivamente, entra en un estancamiento, pero impresionante hasta el día de hoy. Estancado Japón. ¿Qué pasa del 91 en adelante? La deuda pública japonesa se dispara. ¿Por qué? Porque los ahorristas japoneses, año a año, en vez de invertir en activos reales, invierten en deuda pública. La deuda pública funciona como el mecanismo para resguardar los ahorros ante contextos de estancamiento. Por eso nosotros desde el 2008 en adelante, la deuda pública crece más rápido que el PBI para solventar de algún modo los depósitos de las personas. Esa deuda pública antes era propiedad del Banco Central y ahora pasó a ser propiedad del Tesoro. En general, en los países desarrollados hay una mezcla de títulos de deuda de los bancos centrales y títulos del Tesoro. Generalmente en los países desarrollados títulos del Tesoro. Y quisieron imitar eso. El tema es que en un país periférico puede traer problemas esa medida. ¿De qué tipo, Nacho? Y, por ejemplo, si el gobierno insiste con tener resultados financieros positivos, entonces va a terminar pagando intereses de deuda, que es un problema de carácter financiero con baja de jubilaciones. Bueno, que es un poco lo que estás planteando en el informe de este mes, ¿no? Yo creo que eso es una irresponsabilidad a un punto porque, digamos, el problema financiero es financiero y el fiscal es fiscal. Acá vos estás mezclando dos cosas. Ahora, yo insisto con esto, digo, hay un superávit fiscal y por otro lado, lo veíamos en los informes y los podcasts anteriores, la caída de la actividad económica, Exacto. De alguna manera persigue mantener una cierta estabilidad cambiaria. Exactamente. Bueno. Y de ahí la coherencia entre el modelo, digamos, la estrategia económica llevada adelante y el superávit fiscal. El superávit fiscal lo que hace es reducir aún más la actividad de lo que ya se cae con la devaluación del 13 de diciembre del 2023. Con la caída del gasto. Con la caída del centralmente. gasto. Sí, es lo que más explica la caída de la actividad. Y el superávit fiscal explica una partecita más. Ahora, con el aumento de la deuda pública y el aumento de los intereses, fundamentalmente, que es el otro dato importante, uno de los datos importantes que arroja el informe, uno puede empezar a pensar que la curva del gasto, aun cuando todos los gastos reales están cayendo, caen las jubilaciones, cae la inversión en activos, en infraestructura, caen las transferencias a las provincias. Ahora, ¿qué pasa con ese aumento de los intereses de la deuda? Y empieza a golpear en el gasto, ¿no? Empieza a ser un componente cada vez más importante del gasto.
Exacto. De hecho, pasó en el 2016 también. Fue lo mismo. ¿Por qué? Porque además hay un tema que acá es importante entender, Mariano. Como decíamos recién, la deuda pública es como la contraparte de los ahorros privados cuando no hay dónde invertir, ¿no? Cuando se agotan las posibilidades, la economía está estancada, la deuda pública resguarda esos ahorros. Pero en un proceso de valorización financiera como el que vivimos en los últimos 9 meses, todos los precios se aumentaron en dólares. Tu salario, el IPC, todo aumentó más que el dólar. De hecho, ahora el dólar está bajando, después podemos ver por qué. Y hace que todo siga encareciéndose más en dólares. Nos volvemos cada vez más caro en dólares. Pero ¿qué es lo que más caro se vuelve en dólares? ¿Qué es lo que aumenta más de valor que todo el resto? La deuda pública. La deuda pública adquiere más valor que los salarios, que el IPC, que todo. Le ganó a todo la deuda. Eso hizo que los tenedores de deuda pública hoy puedan comprar mucho más dólares que antes. ¿Y cuánto es sostenible esta situación, Nacho, considerando que la gran apuesta del gobierno nacional es el ingreso de dólares, pero hasta el momento no se ha producido? Y bueno, mientras no ingresen dólares, el gobierno va a tener estabilidad siempre y cuando haya caída de la actividad económica. Y aumento de la deuda. Y sí, el tema es que la deuda sigue aumentando su valor. Porque la gente sigue comprando deuda para hacer tasa, como se dice, el carry trade. Entonces siguen aumentando los rendimientos en dólares, la deuda en pesos, y hace más grave todavía la salida futura. Y eso es un peligro por el tema también de lo que está pasando ahora, ¿eh? El famoso blanqueo y la entrada de dólares. Noticia, último momento, aumentan los depósitos en dólares. ¿Eso Exacto. qué es? ¿Bueno o malo? ¿Es bueno o es malo? Porque lo estuve viendo el fin de semana también. Aumentan los depósitos en dólares. Fíjate, Infobae, perdón que use el nombre propio de la marca, pero publicó también nota de tapa, aumentan los depósitos en dólares, una buena noticia. No es una buena noticia, al menos no tomada aisladamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo es que la gente está comprando dólares, está percibiendo el dólar barato. Porque no tiene confianza en la economía argentina y en el peso puntualmente. Y porque sabe que el dólar está barato, digamos, porque la economía está muy cara. Entonces vos ves el índice Big Mac y te da que pasaste del puesto 50 al puesto 2, ve que las jubilaciones están destruidas, pero son más altas que las europeas, digamos, ¿no? Como dijo Milei, aumentaron muchísimo en dólares, y sí, todo aumentó mucho en dólares. La economía se hizo más cara en 3-4 meses un 70% en dólares, una barbaridad. Entonces, en ese contexto hay una inestabilidad de fondo que no se resuelve con este blanqueo. Ahora el dólar puede bajar, pero sigue habiendo perspectiva de que el dólar es barato. ¿Cuándo sería este dólar bien, ¿no? Que es que el año que viene o a fin de año entren un montón de otros dólares por otras razones y te mantengan el dólar barato 2 años, 3 años, 5 años. O enganches con la minería, no sé. Pero vos eso lo ves complejo hoy. Yo lo veo complejo, pero además si eso sale bien, entre comillas, el problema que tenés es que vos vas a tener una economía cara estructuralmente. Y eso va a generar que los que ganan muy bien, porque pueden ahorrar en dólares, pueden comprar dólar barato, pueden ir a Miami, pueden ir a Europa. Tenés una parte que le va muy bien, pero la parte de abajo le va muy mal. Bueno, la pregunta justamente es cómo viene o qué puede pasar con el índice de empleo, ¿no? Porque claro, es la otra variante que hasta acá... Viene, más o menos. Pero también viene más o menos... A ver, además no solamente es que a la parte de abajo. Yo te diría más a la economía productiva de la que le va mal. Bueno, justamente digo, a ver, y esto un poco quería, dejando un minuto al costado el análisis por el lado del gasto, sí, y yéndonos un ratito al análisis más por el lado de los ingresos fiscales. Sí. Lo que uno ve es una marcha de una economía en gran medida con un nuevo proceso de revalorización financiera, con una apreciación de la moneda, sí, una Argentina cada vez más cara, por decirlo de alguna manera. Pero no obstante, como decíamos, el gobierno mantiene un superávit fiscal. Ahora, exacto, lo que yo percibo, Nacho, en el informe, y me parece que esto es un dato central, es que en general se manifiesta una caída del ingreso fiscal. O sea, una caída de la recaudación del Estado Nacional. Exacto. Que se sostiene y que permite incluso un superávit fiscal, no solo por el tremendo recorte en el gasto, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, sino por el crecimiento que sigue teniendo cada vez más marcado los derechos de exportación. Dicho de otro modo, las retenciones. O sea, Nacho, ¿es correcto decir que en definitiva, como pocas veces en otro momento de la historia o de la marcha de la economía, las provincias como Santa Fe, como Córdoba, como Entre Ríos, como el interior de Buenos Aires, están haciendo el gran esfuerzo para sostener al Estado Nacional? Sí, está bien. Yo creo que es una buena lectura, creo que es así. A ver, porque hay que decir también que los jubilados también están bancándose una gran golpe. Por eso lo dije. Por el lado del gasto queda clarísimo. Sí, los jubilados, las provincias, la falta de obra pública que es tremendo. Eso explica la caída del gasto. Escuchá. Ahora, Nacho,
el ingreso, ahora por eso los insisto, ingresos, por si el lado de analizamos el ingresos. ingreso, el Estado Nacional está sosteniendo en base a retenciones. Exactamente. Eso significa que 3, 4, 5 provincias están fundamentalmente sosteniendo la recaudación del fisco nacional. Y bueno, vos pensás que... Perdón, Nacho, de un ingreso como el de las retenciones, que además no es coparticipable. No es coparticipable y bueno, tiene un montón de problemas, ya lo hablamos muchas veces y lo vamos a seguir hablando, pero además vos pensás esto, los altos ingresos en Argentina no pagan tributos como pagan en el resto del mundo, ¿no? Los ingresos. Entonces hoy un tipo que tiene un salario muy alto puede comprar muchos dólares baratos, mientras que los productores tienen que vender su producción a $1 barato y encima pagar retenciones. Un proceso donde nuevamente es muy fuerte alentar la conducta especulativa, ¿no? Y los modelos de dólar barato ganan los servicios, las cities financieras, los centros urbanos y pierden la industria, el campo me refiero a toda la estructura social, digamos, que son cientos de miles de productores en Argentina, que digamos que no es la ¿cómo se llama? La oligarquía terrateniente, como se suele decir. Son los farmers. Es mucho más farmer que oligarquía terrateniente digamos, de las economías de plantación. Sí, pero ¿no? además, Nacho, lo venimos planteando en muchos otros aspectos. Es el nuevo concepto de la ruralidad, es la agrobioindustria. No es solo un pedazo de tierra que genera una plantita verde, como alguna vez se dijo, sino que hay una cantidad de valor agregado, de ciencia, de técnica aplicada a toda la agrobioindustria que realmente es muy importante, es de primer nivel mundial y yo no tengo la menor duda, además es el sector más competitivo hoy en Argentina. Escucha, yo me pongo un poco de viejos libros, ¿no? De desempolvar algunos libros, pero vos sabés que la CEPAL en 1962 publica un libro que se llama La sociología del desarrollo o aspectos sociales del desarrollo, que lo escribe un intelectual, un sociólogo español que se vino a vivir a México en realidad por el franquismo básicamente, por la guerra civil. Y en ese contexto dice, bueno, el problema de los países subdesarrollados en América Latina es que no tienen clase media rural. Por lo tanto, de todo el complejo de países subdesarrollados de América Latina podemos sacar algunas excepciones, como es el caso de Argentina, que tiene una clase media rural. ¿Y qué significa eso? Nosotros tenemos no recursos que explotamos, sino que tenemos recursos y un montón de población trabajándolos, que son propietarios de esos recursos a través de la renta de la tierra y por lo tanto somos capaces de retener excedentes. Esa es una de las claves del capitalismo argentino. El tema es que estos procesos de valorización financiera recaen sobre ello. Ojo, cuando también tenemos una economía basada en el consumo y aumenta mucho el consumo de bienes de insumos industriales porque estamos aumentando la producción y no hay dólares, el campo o los términos de intercambio no dan, ahí también tenés un problema, tenés tensiones entre el agro y la industria. Y eso tampoco se resolvió bien en la Argentina. Porque fíjate que tuvimos el 2008 con la crisis de las retenciones, después los tipos de cambio diferenciales, hay presiones, hay retención de venta por parte del sector agropecuario y sobre todo de los grandes exportadores. O sea que hay tensiones no resueltas. Y por lo tanto, cada tanto hay una devaluación correctiva que genera problemas. Entonces, eso es un tema a resolver. Son dos problemas entonces, el comercio y las finanzas. La finanza me refiero a los ciclos de apreciación financiera y el comercio me refiero a la tensión entre agro e industria cuando hay que importar más de lo que se tiene. De la capacidad. De la capacidad. Bueno, por eso creo que en gran medida la cuestión pasa por cómo mejoramos y fortalecemos todo el entramado productivo que nos permite agregar valor y generar mayores exportaciones para poder destrabar esas limitantes o esos procesos de stop and go como se conocen. La pregunta que uno se hace en alguna medida es, bueno, ¿qué tan lejos estamos hoy de esos caminos? Cuando uno ve esto, ¿no? La preocupación del proceso o del ciclo de apreciación financiera, el problema del superávit fiscal como un objetivo como que se plantea como positivo, pero que al menos desde el informe se desprenden algunas preocupaciones, como bien vos manifestabas. Y esto que yo además te agregaba por el lado de los ingresos, que bueno, ¿no? Sigue consolidándose un modelo donde en gran medida, por el lado del ingreso, insisto, es la región centro, por decirlo de alguna manera, la que contribuye al sostenimiento del Estado Nacional. Sí, yo lo que agregaría también, Mariano, es algo que venimos discutiendo hace mucho, que hay un aspecto institucional no resuelto acá. ¿Cómo organizamos todas estas instituciones económicas? Yo creo que esto es fundamental. ¿Cómo nosotros podemos construir una dinámica institucional distinta en el país donde, en definitiva, el valor del dólar
no lo fije un funcionario en Buenos Aires. Exacto, que es lo que sí. viene ocurriendo en la historia de la Argentina. Sí, sí. Y lo podamos discutir y lo podamos construir entre los actores políticos, institucionales, económicos, Sí. que son parte de la realidad argentina, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es clave. Además tenemos ejemplos. O sea, uno de los ejemplos que nosotros siempre citamos, que para que no parezca que estamos hablando de algo muy extraño, es la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí, sí, no estamos tomando un país raro, extraño, Claro, no. Estamos una en un país economía... americano de Sí, base, sí, sí. de base rural, de democracia popular, bipartidista, no sé. Y fuertemente federal en su Y- composición y esa institucional. estructura, es cierto, pasaron por una guerra civil, nosotros también, todos. Pero es un país de referencia. Y además, fíjate cómo organizaron su sistema monetario. Básicamente, un poco para comentar también a los que no conocen, en el caso de la Reserva Federal, no es un único banco central que está, digamos, escondido en Nueva York, sino que es un sistema de bancos regionales que tiene, digamos, bancos independientes en distintas regiones que a su vez se componen de accionistas que son el sector privado, productivo agrario, comercial, industrial, hasta trabajadores tienen en los bancos, y van constituyendo como escalonamientos, digamos, de mesas de negociación hasta llegar al board, de alguna manera. Que por supuesto el presidente lo pone el presidente con el acuerdo del Senado, que Nueva York tiene un peso particular y todo lo demás. Pero es mucho más democrático, ¿no? Pero trasladándolo un poco a nuestra realidad, primero eso aquí no ocurre. No. Aquí los actores privados, los actores del interior del país no tienen ningún tipo de injerencia en las decisiones. Acá no hay un Nueva York que sería Buenos Aires con un rol preponderante. Definitivamente es en la City porteña, donde se toma la decisión del dólar con el que produce el productor agropecuario acá Sí, en sí, la Pampa sí. Gringa santafesina, ¿no? El dólar o el impuesto país. Sí. Las Está claro. las Las retenciones. Podemos seguir poniendo un montón de ejemplos, pero me parece que el dólar como el significante de cómo se fijan los términos del intercambio de una economía como Claro. nosotros, que tiene en la producción agropecuaria, digamos, su fuente central de divisas. De ¿no? divisa. Escuchá, ¿qué más ilustrativo o arquetípico es que venga el ministro de Economía a los 3 días de haber asumido y diga, metemos una devaluación del 100 y algo por ciento, como fue la de diciembre pasado? Y así pasó Y varias como veces. ocurrió en muchas otras etapas de la historia. Un montón de veces. Incluso la del 2014, ¿no? También, eso fue importante. De un día para el otro, ¡pum!, una evaluación. ¿Y quién la decidió? ¿Cómo se decidió? ¿Cuál es la estructura en la que se toman esas decisiones? Yo creo que Argentina tiene un déficit institucional muy grave. Nacho, y ahí lo que uno ve en el debate político actual o en las decisiones que viene tomando el gobierno nacional es que la gran apuesta también para hacerse de dólares, de divisas, es todo el entramado en el sur del país de lo que es los complejos como Vaca Muerta y la explotación del petróleo, litio, y otros minerales. Sí, sí. ¿Vos ves ahí que podamos tener la generación de divisas suficientes? Primero porque es una pregunta, si alcanza Sí. con eso. Y segundo, qué paradójico. Argentina tiene un potencial enorme en dos cuestiones centrales para cualquier país del mundo hoy. La soberanía alimentaria y la soberanía, si no la soberanía, al menos una capacidad energética tremenda. Tremenda. Y sin embargo, somos el país 52 de los Juegos Olímpicos, más que el país potencia, Sí, del potencia. mundo, o el que vuelve a la Fórmula 1 con Colapinto, pareciera, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que pensar en el caso de la Unión Europea, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de la Unión Europea? La Comunidad del Carbón y del Acero. Entre Alemania y Francia. Y que además le permitió superar un primer medio siglo XX Total de destrucción. destructor de capacidad. millones y millones de vidas vidas. humanas y capacidades Hay que agregar sociales. eso un poco los alimentos norteamericanos y financiamiento, pero sin el acuerdo del carbón y el acero. Así arranca la Unión Europea. ¿Y cuáles son las dos palabras clave? Carbón, energía, acero, minerales, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que Argentina tiene que, en ese sentido, puede tranquilamente dejar pasar la oportunidad, pero sería un problema, ¿no? La sensación es que entre todo lo que es la energía, los minerales, por un lado, y todo lo que es la industria, más lo 4.0, la educación, la industria del conocimiento, que creo que también somos una potencia, uno piensa o uno cree que ahí tiene un plafón, una exacto, base. para que el país pueda realmente dar un salto. Y además Argentina tiene la ventaja, en ese contexto de abundancia de recursos, tiene la ventaja de ser poca población en relación a eso y la desventaja de ser poca población. Sí, porque no alcanza el mercado interno a ser el que Exacto. genere la explosión. No digamos. tenés escala. Entonces,
Argentina tiene que lograr de alguna manera compatibilizar las dos cosas, y eso implica acuerdos de largo plazo con las provincias, con los territorios. Incluso te digo más, nosotros no podemos tener una Patagonia tan despoblada. En algún punto tenemos que pensar en desarrollo de sistemas productivos en la Patagonia, fortalecer los sistemas productivos de la región centro. Nacho, y ves ahí en la última, ¿no? Digo, y volvemos un poco para cerrar con el informe, digo, pero ves ahí en este contexto político, social de la Argentina una posibilidad de que se consoliden algunos acuerdos o regiones económicas para intentar dar el debate en otros términos con el gobierno nacional. Prácticamente una provincia como Santa Fe depende en un 70% de los recursos de coparticipación. Uh-huh. Es muy difícil poder pensar una política de desarrollo autónomo con ese nivel de dependencia que se ha ido acrecentando fundamentalmente en los últimos 20, 30 años. Sí, sí. Bueno, yo creo que digamos, de donde más posibilidades hay para que la Argentina construya, además una tradición histórica que no es nueva, no es de ahora, está precisamente en la región del litoral, ¿no? En el centro, en el corredor central de la provincia, que tiene mucha historia, digamos. Esto no es nuevo. Esta región viene repitiendo estos conflictos de hace muchos años. Y esta región, así como vos decís, de dependencia, de dificultad, de aislamiento, lo que sea, logró sancionar una constitución en el 53, logró, ni hablar, la Asamblea del año 13, mandar diputados con Artigas y un proyecto que era realmente superador, tener una idea de democracia republicana y federal de avanzada. Hay mucha historia en esta región, hay un constitucionalismo, bueno, lo hemos charlado también muchas veces, hay experiencias constitucionales, hay mucha como para cortar y para reconstruir, y creo que la región central ahí tiene un papel clave. Pero bueno, es difícil, porque como bien decías vos, es un territorio que tiene diferencias, es un territorio fragmentado, no hay unidad política, no hay unidad de proyecto, tampoco hay claridad acerca de qué es lo que quiere hacer la región central, eso tiene que discutirlo. O sea, hay un montón de etapas que hay que avanzar y que todavía no están a la vista, pero la potencialidad está, evidentemente. Sí, sí, sin lugar a dudas coincidimos con esa lectura. Yo también lo veo de ese modo, bueno, y ojalá puedan construirse los entendimientos, los consensos, los acuerdos suficientes para de alguna manera poder sentar las bases de la discusión en otros términos con el poder central y poder realmente tener un proyecto de desarrollo económico que incluya a todos los argentinos. La duda que a mí me queda, Nacho, es ¿por qué en Argentina se producen estos ciclos de valorización financiera? ¿Por qué? Si surge tan claro y nítido de los informes como los que el equipo económico que vos liderás lo expresan, los gobiernos nacionales insisten reiteradamente con ese camino. Porque yo no dudo, de más allá de quién gobierne y de las ideas diferentes o no que uno pueda tener, que siempre se percibe o se busca lo mejor para el pueblo argentino. ¿Cuál es tu lectura? Parece una pregunta un poco inocente a veces, pero bueno, creo que es válida también hacérsela. Yo creo que hay dos razones, una más estructural, que tiene que ver con la fuerte influencia que tiene el capital financiero sobre la Ciudad de Buenos Aires y la manera en que ellos se proyectan las finanzas, es decir, el peso que tiene la economía financiera en la Ciudad de Buenos Aires y se proyecta al resto del país. Y la otra es más coyuntural, electoralista, que suele rendir muy bien en términos electorales el dólar barato, los periodos de... En el AMBA. En todo el país, salvo... ¿Por qué? Porque las clases medias altas, los centros urbanos, se ve se valora muy positivamente el periodo, digamos, de valorización financiera hasta que empezamos a ver las consecuencias. Pero, mientras tanto, lo vemos en Milei hoy, ¿no? Tiene una imagen muy positiva, no cae la imagen de él a pesar del superajuste fiscal, no cae a pesar de que hay problemas en la actividad económica, muy graves, digamos, una caída muy drástica en la actividad, pero así todo tiene una imagen positiva. En buena medida el dólar barato ayuda muchísimo a ese tipo de cosas, y bueno, en algún punto es ciertamente demagógico el dólar barato, ¿no? Lo hemos vivido varias veces porque sabemos que a la larga es insostenible. Y si es sostenible, es con una sociedad muy dualizada, que hablamos la vez pasada, más a lo del resto de América Latina que a lo que es la Argentina histórica, con una clase media desarrollada.
Entonces, un poco las conexiones de la capital federal, que es la que determina la política, y el carácter electoralista de corto plazo, yo creo que son un cóctel para justificar eso. Cerebro, esto que decís en el punto de decir, bueno, no se trata de buenos y malos, se trata de intereses territoriales diferentes, que hay que poder articularlos en función de los que mejor representan uno y otro territorio. Más aún, yo ¿no? creo que Capital Federal tiene que tener un papel fundamental. No creo que sea todo un problema del porteño. O sea, no es un problema de eliminar Buenos Aires. No, Buenos Aires es una ciudad importantísima, central, que hay que aprovechar esas conexiones con el sector capital financiero, pero hay que lograr que esas fuerzas productivas, financieras o reales, se, relacionen de manera positiva, no negativa, digamos. Claramente, Nacho, ya para ir cerrando, porque vamos cubriendo el tiempo, lamentablemente, nos volveremos a ver dentro de un mes con un nuevo informe de la macro en la mira. Ahora, un poco la conclusión del día es que la deuda en crecimiento, en definitiva, es el vehículo de la apreciación financiera, de la valorización financiera. ¿Cuál es un poco tu lectura, tu predicción? No te voy a pedir que me predigas el próximo resultado de Colapinto. Eso si quieres me animo a hacerlo yo. Pero ¿cuál es tu predicción en la marcha de la economía y qué vamos a ver el mes que viene? No, y depende. Yo creo que todavía estamos en un proceso de apreciación, sobre todo porque ahora el blanqueo de capital le está permitiendo al gobierno estirar esta situación. Y depende de cuántos dólares ingresen, eso le va a dar más o menos aire. Y depende también mucho de las condiciones internacionales. Habrá que seguir de cerca quién gana las elecciones en Estados Unidos. Pero además cómo va el mercado financiero a nivel internacional. Porque... Que algo preocupante estás viendo, ¿no? Sí, yo veo algunas cosas preocupantes. Podemos, si querés, desarrollar el podcast que viene. El podcast que viene. Pero lo ya pasó en el 2018. Cuando en el 2018 hubo cambios en las condiciones internacionales y hubo una corrida hacia la calidad, Argentina tuvo que interrumpir su proceso de valorización como cualquier financiera. mercado emergente. Todos. Pasa que nosotros estábamos en ese momento tan apalancados en deuda externa que nos mató, generó una devaluación masiva, hizo que el gobierno intente todo, desde poner cepo, poner retenciones, reestructurar la deuda, intentó hacer todo y no pudo frenarla. Y Nacho, ¿y te animás a predecir algún repunte en la actividad económica? Hay algunos artículos por ahí que lo insinúan, pero vos... Yo creo que todavía, o sea, nada significativo. Vos no lo ves así porque crees que es parte angular del modelo. Mirá, yo lo que digo es que podés tener algún repunte mínimo en algún punto, pero al contrario, creo que a la larga, no quizás en los próximos meses, pero a la larga, si este modelo continúa, vos lo que vas a terminar viendo es que algunos sectores van a ir para arriba, sector servicios, algunos sectores particulares, pero en general va a tener una economía más bien estancada o incluso peor todavía en actividad económica que ahora. Porque se requiere cada vez más dólares para sostener esto y se requiere cada vez más recesión para sostener esto. A menos que entren dólares, ¿no? Eso es otro... Sí, la hipótesis que tenemos siempre latente y que eso depende mucho de la situación internacional. Exacto. ¿El título del próximo podcast? Vamos a volver sobre la balanza financiera, externa, en la cuenta financiera para ver cómo cambió, digamos, en mayo, que antes el Banco Central compraba reservas y dejó de comprarlas y cómo evolucionó. Y en particular vamos a ver, todavía no lo sé, cómo evolucionó exactamente la cuenta de compra de dólares de atesoramiento. Más allá de lo que vimos del aumento de las cuentas corrientes. Entonces será hasta el mes que viene, Nacho. Dale. Muchísimas gracias. La Macro en la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Búscanos en Instagram y X como @DemosCCE para acceder a todos los informes producidos por el Centro de Estudios.